El conflicto actual entre Rusia y Ucrania, como podría esperarse, está teniendo también serias repercusiones en los ámbitos de planeación de seguridad nacional para varias entidades geopolíticas en el mundo. Naturalmente, para los Estados Unidos de América, la Federación Rusa, la República Popular de China y países de Europa, pero también en otras regiones del mundo, particularmente en el noreste de Asia, donde nos encontramos a Japón, República de Corea y Taiwán. En un artículo reciente en el Journal for Peace and Nuclear Disarmament, el analista Paul K. Davis plantea una serie de repercusiones importantes, y entre ellas se revela la inquietante situación de la admisión de que un escenario de guerra nuclear limitada es posible, y por lo tanto se debe preparar para ello. Veamos esa y otra serie de consecuencias de manera más detenida. Como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania se desprenden cosas como las siguientes, que no deberán plantearse escenarios que dejen de lado la posibilidad de guerras a largo plazo. La guerra actual en Europa deja la enseñanza de la importancia de contar con una base industrial suficientemente flexible y amplia para mantener un constante y masivo suministro de armas convencionales y de gran precisión para guerras de larga duración. El prepararse a conciencia para librar guerras económicas ante adversarios que tienen posibilidad de plantearlas de manera relevante. Paralelamente, el desarrollo de armas de alta tecnología que logren una superioridad sobre el oponente. Y el cuestionamiento de que la disuasión nuclear estratégica entre grandes potencias sea un argumento suficiente, cuando el adversario también posee armas nucleares del mismo nivel que pueden alcanzar el territorio propio. En el caso de las tensiones que los Estados Unidos tienen con China y con Corea del Norte en la zona del noreste de Asia, el conflicto entre Rusia y Ucrania estaría generando que los Estados Unidos de América impulsen a sus aliados Taiwán, República de Corea y Japón a fortalecer la adquisición y desarrollo de armamento, sobre todo del llamado tipo defensivo, para disuadir o por lo menos pretender elevarle el costo a la República Popular de China o a la República Popular Democrática de Corea en el caso de un eventual conflicto bélico. El otro punto importante a señalar es el tema de las armas nucleares y la disuasión basada en las mismas. Estados Unidos y la Federación Rusa han estado generalmente apoyando la no proliferación de armas nucleares, entre otros estados, pero dados los dilemas que ha planteado la guerra en Europa, el tío Sam podría estarse replanteando muchas cosas. Incluso se habla de la posibilidad de permitir que sus aliados en esa región de Asia hicieran despliegue de armas nucleares propias de ellos, es decir, que estos desarrollen su propia disuasión nuclear y evitar el riesgo de un involucramiento militar directo de Estados Unidos en su defensa, aunque en particular en el caso de Corea del Sur y de Japón es de momento inevitable por las tropas que los estadounidenses tienen desplegadas ahí. Uno de los hechos observados en la guerra en Europa es la clara aversión que Estados Unidos ha mostrado hasta ahora a que se escale el conflicto a un nivel que podría salirse de control y llevar a una conflagración nuclear global. Rusia, por su parte, ha sido muy cautelosa con el tema de las armas nucleares y en reiteradas ocasiones ha mencionado que solo llegaría a utilizarlas si la existencia del Estado ruso se ve seriamente amenazado. Sin embargo, esto no descarta que si por considerarla una necesidad militar apremiante, se diera un hipotético uso de armas nucleares tácticas. La guerra en Europa desnuda también los límites lógicos de la disuasión nuclear estratégica de las grandes potencias. Por ejemplo, los Estados Unidos no han querido meterse directamente al conflicto europeo con su ejército o con el de la OTAN y apoyan a Ucrania de otras maneras. Por otro lado, Rusia, a pesar de su poderío nuclear, no ha podido impedir la expansión de la OTAN ni que Occidente apoye militarmente a Ucrania. Sin embargo, no se descarta que dependiendo de la evolución del conflicto podría darse un escenario de uso de armas nucleares tácticas de carácter limitado, que no necesariamente llevarían a una conflagración nuclear global. Una lectura de los acontecimientos actuales ha conducido a ciertos analistas a señalar inquietantemente que una guerra nuclear limitada la consideran ahora posible y debe tomarse esta situación seriamente. Se asienta que la mayoría de los analistas manejaba que el uso nuclear, aunque fuera limitado, era casi impensable, pues el temor al escalamiento global estaba siempre presente. Ahora las cosas están cambiando. Se maneja que hay una mayor posibilidad que un Estado dé el primer paso en su uso limitado y dependiendo de la extensión de la utilización podría llevar a que otros puedan o no responder de igual manera
cruzando la línea tabú del uso nuclear sin caer en la guerra total. Hay que resaltar más esto porque lamentablemente los planeadores de los Estados Unidos y de Rusia podrían estar considerando seriamente esta situación y como consecuencia plantear maniobras de uso nuclear limitado, en donde el temor a un Armagedón nuclear tendría menos relevancia, pues cada bando consideraría que nadie sería tan imprudente de escalar a su propia destrucción. Estamos llegando a un lamentable estado de cosas en el mundo, precisamente por la falta de entendimiento, y entramos en el ciclo del terror, y se dispara la desconfianza mutua, crece la animadversión, el conflicto y el sufrimiento. Desafortunadamente, porque las élites mundiales solo velan por sus intereses y no toman en cuenta las preocupaciones de los demás.